Buenos días a todas y a todos. Bien como comentaba Paulina, hoy vamos a estar siguiendo en este desarrollo que venimos haciendo de las relaciones internacionales, y desde esa visión es que vamos a estar viendo y desarrollando algunas nociones introductorias del derecho internacional privado. Claramente podríamos dedicarle años al derecho internacional privado. Esto es simplemente para tener más herramientas, una panorámica sobre esta otra rama del derecho internacional. Ya estuvimos viendo y fuimos desarrollando incluso subramas dentro del derecho internacional público, mucho más característico de las relaciones internacionales, pero también es bueno contar con un énfasis, con una visión, al menos inicial, de el derecho internacional privado. Vamos a cambiar el foco, ya no vamos a estar sobre los estados, vamos a virar hacia los individuos, y también vamos a tener otros elementos de análisis. La idea, como yo siempre les aclaro, es que tratemos de, por lo menos el enfoque, va a ser lo menos jurídico-técnico, porque la idea no es especialmente formarlos en conocimientos jurídicos específicos, no vamos a entrar en las teorías del derecho internacional privado o en los debates doctrinarios. Eso claramente a quien le interese lo puede ampliar, yo como siempre les dejo al final la bibliografía, pero sí que vamos a estar teniendo primero una idea de cómo funciona, de cómo se materializa y dónde está el derecho internacional privado, dónde se regula y qué regula. Y también después vamos a hacer un pequeño foco, vamos a centrar en qué áreas nos resultan especialmente interesantes o importantes o relevantes para las relaciones internacionales. Siempre es en virtud de ampliar, de mejorar nuestras herramientas, también nuestros elementos de análisis a la hora tanto de ser capaces de analizar los conflictos, los eventos y las distintas manifestaciones o fenómenos que se van dando en el plano de la comunidad internacional, en el plano de las relaciones internacionales. Y si bien ahora vamos a hacer un poco más de foco en los individuos, porque es uno de los puntos, no deja de ser muy relevante saber comparar entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Bien, como les venía diciendo, y ya lo estuvimos viendo en clases pasadas, justamente para ampliar un poco este análisis, debemos tener en cuenta, primero, que el derecho internacional privado es sumamente amplio, extenso, es toda una rama jurídica que además justamente regula una enorme cantidad de situaciones y relaciones jurídicas, por lo cual la idea es tener una noción que a veces nos cueste, y incluso pasa en la prensa o en distintos soportes, que vemos el mensaje derecho internacional y no se categoriza a cuál se refiere. Entonces, tener las capacidades de poder distinguirlo. Dentro de estos aspectos generales, de estos aspectos relevantes de las relaciones internacionales, recordar, como veníamos viendo en la clase pasada, que el derecho internacional público, mucho más vinculado a la figura de las relaciones entre estados, a los vínculos, es decir, las relaciones internacionales, justamente tiene como objeto regular las relaciones entre sujetos con personería internacional. Nosotros ya vimos cuáles eran esos sujetos que tenían dicha personería internacional, como pueden ser los estados, las organizaciones internacionales, e incluso vimos otros menores o en proceso, como podían ser las comunidades beligerantes o los movimientos nacionales de liberación. Entonces, en ese sentido, nos va a resultar importante y clave distinguir que en este caso el derecho internacional público se centra en los sujetos con personería internacional, los estados, mientras que el derecho internacional privado, que como digo, lo pueden haber visto con distintas expresiones. Hay otras costumbres, otras latitudes que hablan del derecho civil internacional. Al hablar de derecho civil le tratan de poner esa visión ius privatista, es decir, del derecho privado. Entonces, lo que marco es que es un derecho privado, un derecho
de las personas, pero que se maneja o que tiene elementos que lo internacionalizan, y en el caso también tienen la expresión en inglés, que también se oye cada tanto y incluso se traduce, que es el conflict of laws. En este caso es el conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque una de sus características primordiales, y la vamos a estar viendo ahora, es que es un derecho que contiene lo que llamamos las normas de conflicto. Se caracteriza por el conflicto. El conflicto a la hora de determinar ciertas características clave en la regulación. Pero lo vamos a ir viendo. Ahí les adjunto justamente un par de definiciones. Pongo ambas por dos razones. La primera es más de recibo, la última es como la que está en negrita, la definición que resulta más genérica, más sencilla. Pero en el primero, conjunto o sistema normativo, del que deriva la ley aplicada a las llamadas relaciones jurídicas internacionales. Tengamos presente que hablamos de relaciones jurídicas. Cuando hablo de relaciones internacionales es un campo de estudio interdisciplinario, con aspectos de la política, de la cuestión social, también de la economía internacional y también del derecho. Cuando hablo de relaciones jurídicas es el objeto de. Esta nomenclatura de relaciones jurídicas internacionales puede variar. Por ejemplo, Quintín Alfonsín hablaría de relaciones jurídicas eh, extranacionales y no internacionales, pero no tiene mayor importancia. Y justamente habla de la presencia de más de una jurisdicción. Eso ahora lo vamos a aclarar. Después tomo a Ramírez. Ramírez es Gonzalo Ramírez, fundador de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en Uruguay, y es un gran tratadista uruguayo. Es interesante porque él hace una definición ya con el derecho internacional privado aplicándose. ¿Por qué? El objeto justamente va a estar en determinar casos en que los tribunales de un país deben aplicar las leyes vigentes en otro territorio. Entonces acá empezamos a ver que vamos a tener que definir tanto la cuestión de quién es el juez, o cuál es la jurisdicción competente, y también cuál es la ley, cuál es el derecho aplicable al caso. Al final justamente les pongo lo que les mencionaba, rama del derecho que regula las relaciones jurídicas. Si antes hablábamos de relaciones entre los sujetos de personería internacional, aquí estamos hablando de relaciones jurídicas con elementos internacionales, o elementos relevantes, eh, entre particulares. Aquí ya no estamos mirando a los estados, estamos mirando a los individuos. Eso es lo que va a marcar una clara diferencia y nos resulta mucho más importante. Estamos cambiando el foco. Muchas veces desde el derecho internacional público nos cuesta ver o encontrar al individuo. No está especialmente regulado y no está especialmente visto. Un poco claramente sí lo podemos entender dentro de los derechos humanos o en otras áreas, pero no desde el derecho internacional público clásico. Entonces, justamente el derecho internacional privado sí pone el foco en las relaciones jurídicas, en las situaciones jurídicas subjetivas de los individuos. Justamente en estos particulares es que, si bien antes nos centrábamos en los estados, ahora nos centraremos en los particulares o en los individuos. Algunos aspectos generales que ya les vengo adelantando. Por un lado tenemos los elementos centrales, que podríamos hablar de normas de conflicto, que justamente la expresión en inglés bebe de ese foco, donde el conflict of law, es decir, las normas de conflicto, claramente características de este tipo de esta rama del derecho. Luego los conflictos, o la determinación de la jurisdicción o la competencia, y luego tenemos la figura de la cooperación procesal. Y por otro lado, las características. Es importante que tengamos presente de que, si bien hablamos de un derecho internacional y pensamos muchas veces en el derecho internacional público, el cual se constataba no solo en normas internas, sino también teníamos elementos que se manifestaban en el ámbito multilateral de esa comunidad internacional, más vinculante o menos vinculante. En este caso, el derecho internacional privado es nacional. Más allá de su nombre de derecho internacional, es un derecho nacional, porque debe ser ratificado y debe ser vinculante, es decir, vigente en dicho país. El derecho es positivo, es decir, es un derecho dado, no es consuetudinario, es un derecho escrito y es un derecho articulado. Se encuentra en leyes, códigos, tratados, convenciones. Y por último,
dentro de estas características, sus normas, eso es un aspecto clave para saber identificar una norma de derecho internacional privado, sus normas contienen un elemento extranjero, es decir, un elemento eh, lo que llamamos un elemento de extranjería, un elemento internacional relevante. La palabra relevante es importante, porque a veces tenemos elementos de extranjería, pero que no son relevantes a la situación. Cuando hablamos de norma de conflicto, lo vamos a ver ahora, es una norma que tiene dentro un punto de conexión, es decir, yo estoy en un ordenamiento jurídico, supongamos, me paro en Paraguay y me pongo a leer el Código Civil de Paraguay, pensando que va a regular la situación que se manifiesta en Paraguay. Pero tengo una norma que de repente me remite a un ordenamiento extranjero, para que aplique dicho ordenamiento extranjero. Lo vamos a estar viendo. Los conflictos de jurisdicción se refieren justamente a determinar, a ver, conforme a las normativas y conforme también a cierto margen de determinación en algunos casos por parte de quien está accionando, quien está buscando hacer valer sus derechos, eh, determinar quién es el juez competente, cuál es la competencia o la jurisdicción de dicho juez en ese caso concreto, para entender en ese caso. Si nosotros estamos en un país y tenemos una situación sin ningún elemento extranjero, nos queda claro que, supongamos, tenemos que determinar, queremos realizar un divorcio, bueno, iremos a los tribunales de familia. Porque entendemos que claramente la categoría, la situación jurídica, divorcio, lo va a resolver el juez de familia. En este caso, vamos a tener jueces que van incluso a ser determinados, pero que incluso tendrán que aplicar normativa que no es de su país, normativa extranjera. Muchas veces, recuerden cuando veíamos las zonas y los territorios de las relaciones internacionales, hablábamos de la soberanía total entre un Estado y otro, y la cuestión de las fronteras entre unos y otros. Siempre solemos pensar que el derecho abarca ese campo territorial y se acaba. El derecho internacional privado lo hace menos drástica esa diferencia, esa frontera entre unos y otros. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un país y vamos a tener la situación de que ese país, o los jueces de ese país, estén aplicando derecho de otro país. La aplicación de derecho extranjero en cierto territorio. Y dentro de los elementos, la cooperación procesal. La cooperación procesal muchas veces no tenemos pensado, pero ¿cómo se gestiona un caso internacional con elementos, supongamos, bienes en cierto país y medidas cautelares en otro, y un proceso en otro, y parte no sé, de los demandados en otro país? Bueno, todo eso claramente requería que las administraciones de los distintos países entraran en cooperación, entraran en diálogo y tuvieran mecanismos para tanto cuestiones de entender el derecho extranjero, porque los jueces o los abogados de cierto país no están formados en el derecho de otros países. Entonces tienen que tener mecanismos para acceder al derecho extranjero de otro que sea explicado, y además también para diligenciar mecanismos judiciales, notificaciones, testimonios, entre otros mecanismos que son parte de los procesos judiciales. Y ahí entra una figura que los estados se han ido comprometiendo en distintos tratados y en distintas convenciones, que es autoridad central internacional, eh, que justamente los distintos países han ido creando autoridades centrales y que son esos organismos que se ponen en diálogo y que gestionan algunos de esos procesos, de esos trámites que justamente les estoy comentando. Como decía, derecho nacional, derecho positivo, y sus normas tienen un elemento de extranjería, un elemento extranjero relevante. Lo vamos a estar viendo. Aquí hago una pequeña, como se imaginarán, si empiezo a hablar de los principios del trabajo histórico en materia de derecho internacional privado, con los glosadores del siglo XII, claramente la lista de autores es enorme, la historia del derecho internacional privado es enorme. La idea aquí que me interesa es que entiendan el concepto de autonomía de la voluntad, es decir, con la figura de las ciudades-estado, es muy fácil de ver en Italia,
donde teníamos, por ejemplo, una región característica por el comercio. Teníamos un comerciante que quizás estaba, supongamos, en la región de la Campania, en la región de Nápoles, o que estaba en la región de Florencia, y que, por ejemplo, iba a vender, iba a transitar, iba a vender lo que fuera que vendiera, iba a realizar actividades de comercio en Venecia. Si hoy pensamos que Italia es una sola, en aquel momento eran ciudades-estado, cada una con sus estatutos y con sus normas, entonces había un alto problema de inseguridad jurídica o de falta de certeza al quizás entrar o incumplir las normas de otra ciudad-estado, al estar comerciando. Entonces, ante esa situación, cosa que ya pasó durante la etapa del derecho romano, los glosadores analizan los casos tomando justamente este instituto jurídico, la professio iuris, que consiste, que es el origen de la autonomía de la voluntad, consiste en que los comerciantes realizaban y portaban una declaración jurada por la cual indicaban a qué derechos se sometían. Entonces ese ciudadano, por ejemplo, que era de Nápoles, tenía en su professio iuris, había declarado que se sometía, por ejemplo, al derecho napolitano o al derecho florentino. Entonces, cuando había algún problema, algún conflicto, alguna litis con, supongamos, en la región de Venecia, había que tener en cuenta hasta dónde alcanzaba dicha professio iuris y que no estuviera ese ciudadano sometido a ese derecho extranjero y se le aplicaran las normas napolitanas. Esto nos empieza a dar, y por eso es importante, lo pongo porque es importante para las relaciones internacionales, que claramente el derecho internacional privado es crucial y esencial para entender la mecánica del comercio exterior, del comercio internacional. Entonces, nos va a resultar muy interesante, primero porque impactan las relaciones internacionales, y segundo porque empezamos a entender esas situaciones, que es movernos de un lugar a otro, generar negocios, negocios internacionales de una región a otra, o bajo distintas regulaciones, y bueno, cómo justamente la autonomía de la voluntad, esa capacidad del individuo de elegir, en este caso incluso a nivel contractual se puede elegir cuál va a ser la ley aplicable, configurar todo un organigrama de ley aplicable a distintas situaciones, e incluso el juez competente, cuál va a ser la jurisdicción. Entonces tenemos contratos donde supongamos los aspectos de conflicto se van a regular por la ley de la sede, es decir, de donde se celebró el contrato, pero las cuestiones de las cláusulas de confidencialidad se van a regular por las leyes o las comunicaciones se van a regular por las leyes de la Organización de las Naciones Unidas en materia de la UNIDROIT, sobre comunicaciones electrónicas, y el juez aplicable va a ser el de un comité arbitral, un tribunal arbitral, es decir, compongo el contrato. No me someto directamente a una normativa, a un orden jurídico único, sino que lo compongo. Ahí también hay una autonomía de la voluntad, las voluntades, es decir, ambas partes dan su voluntad, tienen autonomía para dar su voluntad y someterse a distintos ordenamientos y regulaciones. Eso es un elemento característico y hace a la liberalidad, a la libertad que tienen y a la autonomía que tienen esas partes para crear ese contrato. Algo típico actualmente, sobre todo con la dislocación que tenemos, lo veíamos en la clase de geopolítica, para la realización de negocios internacionales. Sobre los principios, parece que no me interesa, no sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Gonzalo, en el chat Sí. tenemos a Keishla que nos aporta, Ajá. por tanto, cada caso es diferente. Depende cada caso, conlleva la investigación en el lugar de los hechos. No termino de entender muy bien. Si es una pregunta, sí, por supuesto, tenemos una cuestión de la particularidad de cada caso, pero lo relevante, a ver, el derecho está, es decir, no me lo invento sobre la marcha, sino que ya existe, y va a haber que determinar, incluso algunas veces voy a tener que decidir, porque mismo la norma me puede remitir a más de un derecho y yo tendré que elegir, o a más de un juez, tendré que elegir dónde voy a presentar la demanda.
Hay varias opciones. En la próxima diapositiva vamos a ver algunos ejemplos concretos, porque a veces esto es como un elemento, yo no asumo la formación jurídica, sé que venimos de distintas disciplinas, entonces esto puede parecer un poco pesado, y mismo el lenguaje jurídico a veces se puede poner un poco tenso, un poco denso, perdón, pero pero claramente, si bien cada caso tiene sus características, las normas ya existen, y delimitar ciertos aspectos hacia dónde me remite, a qué derecho extranjero tengo que aplicar, eso sí lo podemos, se delimita de forma concreta. Y si el juez tendrá que entender derecho extranjero y es competente, hay ciertos aspectos que claramente hacen la resolución de cada caso. ¿Ok? Supongamos. Por poner un ejemplo así genérico, sin pactarlo, ¿no? Es decir, la filiación de los hijos, supongamos que la norma dice, la filiación de los hijos se determinará por el domicilio conyugal, ¿ok? Es decir, en donde está el hogar familiar, en donde está el domicilio conyugal, se determinará la ley de dicho lugar, se determinará la filiación. Aunque estemos en otro país, si está esa norma en dicho país que me remite, quizás supongamos, estoy en Chile, tengo esa norma, pero me remite a donde está el domicilio y quizás es Brasil. Entonces, para el caso de determinar la filiación, supongamos que un padre entra en un conflicto de filiación con uno de los hijos, un reconocimiento de filiación, o tiene un problema de que no le reconocen las autoridades la filiación, o hay algún problema, cosa que ha pasado mucho en el reconocimiento, por ejemplo, de matrimonio igualitario, o incluso ha pasado cuando hay problemas de procesos sucesorios que hay que determinar bien la afiliación previamente, se utilizaría, o sea, se aplicaría el derecho extranjero. Incluso aunque el juicio se haga en Chile, el juez chileno va a aplicar derecho brasileño en este caso, en este supuesto. ¿De acuerdo? Veo el comentario de Mario, ¿cómo actúan los árbitros o tribunales internacionales en estos casos? No estamos hablando de tribunales internacionales, ¿ok? Una cosa es el arbitraje internacional, que sí estamos en eso, y otra cosa es las jurisdicciones nacionales, los jueces de cada país, ¿ok? Que tendrá la relación jurídica, es decir, el tema sobre el que van a decidir, sobre el que van a fallar o van a estudiar el caso, sobre el que van a entender, para hablar correctamente, va a tener elementos internacionales, va a tener elementos extranacionales. Pero eso no hace a que sean tribunales internacionales. No estamos hablando ni del plano de los derechos humanos, es decir, eso es derecho internacional público, no estamos hablando, por ejemplo, ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni del Tribunal de Estrasburgo, tampoco estamos hablando de la Corte Penal Internacional, es decir, no estamos en el plano de los tribunales internacionales, esos se entienden en ámbitos del derecho internacional público, ¿ok? Estamos hablando de tribunales nacionales o tribunales arbitrales, o el arbitraje internacional, que también utilizará las normas de derecho internacional privado, ¿ok? Y bueno, el cómo actúan según las características del caso, el derecho que tengan que aplicar, el cómo aplicarlo, cuáles son los límites, hasta dónde hay que determinar cuál es su competencia, cuáles serán los recursos aplicables. Hay que entender me parece que es importante, dos puntos clave. Uno es el fondo de un proceso y otro es la forma del proceso. El fondo hace al contenido, a la norma aplicable de contenido. En este caso que yo les ponía la filiación, bueno, el fondo va a ser la cuestión de la filiación, determinar la filiación, ¿no? Si son hijos o no. Y en el caso de la forma, hace al proceso, es decir, es un proceso monitorio o es un proceso ordinario en el cual hay una primera instancia, se tiene que presentar una notificación, se hace un escrito o se hace una demanda, es decir, lo estipulará el código del proceso de dicho país y tendrá un proceso, un esquema procesal, ¿ok? Hay variaciones en los temas procesales, pero normalmente los procesos, también por una cuestión de que es muy difícil exigirle a un país que invente procesos específicos que no tiene solo por el derecho internacional privado, no se suele hacer, se utilizan los mecanismos propios. Un ejemplo clásico para entender el fondo y la forma
les puede resultar, por ejemplo, la figura de los exhortos. Antes les hablaba de autoridad central. Autoridad central se ocupará también de los exhortos. Supongamos, estamos haciendo un proceso, caso típico por ejemplo, puede ser un embargo, ¿no? Perdón, un proceso ejecutivo, donde por deuda, por una deuda, se va a realizar un proceso, y una de las medidas que es conveniente tomar, una medida cautelar, puede ser el embargo de los bienes, para que si al final se falla a favor de la persona que está demandando, esos bienes puedan ser rematados, tomados para el pago de la deuda. El embargo, cuando estoy en el mismo país, el país tiene su proceso y lo toma sin mayor problema. Cuando los bienes están en otro país, claramente yo tengo que solicitar a las autoridades de ese otro país, a las autoridades judiciales de ese otro país, a que hagan una medida cautelar y capturen dichos bienes, los embarguen. Si son bienes para capturar, si no simplemente la traba de embargo. Entonces, en ese caso, les pongo el ejemplo, es un ejemplo muy visual desde Latinoamérica respecto, por ejemplo, de Estados Unidos. Se solicita el exhorto, y una de las cosas básicas para determinar un embargo es la notificación. Se me tiene que avisar de que se me va a embargar. Entonces, cuando llega a las autoridades, a los juzgados estadounidenses, un exhorto desde autoridad central solicitando un embargo, Estados Unidos, es decir, el Poder Judicial estadounidense, la Administración de Justicia, dice, no, nosotros no, porque dentro de nuestros procesos no está la notificación. La notificación en Estados Unidos es un servicio privado. No lo hace el Poder de Justicia, sino que cada uno lo gestiona y lo financia. Entonces, claramente, el juez, no, aunque quiera, no puede exigir que se haga la notificación. En ese caso, la casuística, es decir, los distintos casos han ido tomando distintas medidas. Por ejemplo, en el caso específico de Estados Unidos, en el resto de Latinoamérica, la gran mayoría de los países, es un servicio público, la notificación o la citación judicial o el envío de cedulón, de citación, de notificación. Es un servicio que lo hace el alguacil o lo hace alguien del juzgado, es un servicio público. En el caso de Estados Unidos no es un servicio público, entonces uno de los mecanismos que la gran mayoría de los países de Latinoamérica ha ido implementando es que lo hace a través de sus agencias consulares, a través de sus consulados. ¿Recuerdan cuando hablábamos del derecho diplomático y consular? Decimos que el consulado era esa oficina en el extranjero que hacía un montón de funciones de oficina pública. Y bueno, uno de esos servicios también hace el Poder Judicial, y es, por ejemplo, la entrega de notificaciones. En Estados Unidos, para que sea lo más rápido posible, lo hará el propio consulado más cercano a los efectos de realizar dicha notificación, a la entrega de dicho exhorto. Al diligenciamiento llegará al Estado, se realizará el exhorto y se procederá para la notificación a solicitar los servicios del consulado. Es un ejemplo para ver cómo a veces hay que ir por otros lados, porque no puedo exigirle a Estados Unidos o a quien sea, es decir, no puedo exigirle a ningún Estado que invente un proceso específico porque yo tengo esa norma o tengo ese mecanismo. Ellos pueden tener otro. Entonces, normalmente hay un principio de economía procesal también y de lo que se llama un principio fáctico de afianzamiento en el país, que es regularme por los recursos y los procesos judiciales que tengo en mi propio país. Bien, sobre los principios. Me interesa que tengan una muy ligera noción, porque si nos metemos muy para adentro es enorme, no es algo sencillo. Entiendan que esto es solamente para que tengan una idea. Normalmente nos cuesta diferenciar entre derecho internacional público y derecho internacional privado, que entiendan que no es sobre los estados, es sobre los particulares, y hay muchísimas situaciones jurídicas. En ese sentido, me importa que entiendan la continuidad, el principio de continuidad. Como ven, son distintos los principios. Cuando hablábamos de los principios del derecho internacional público, son totalmente diferentes. Aquí hablamos de la continuidad, un poco los que le contaba antes, de ese comerciante florentino, por ejemplo, que iba hasta Venecia. Bueno,
no están pegados, entonces tenía que atravesar varios territorios en tránsito, y claramente él esperaba que su relación jurídica, que su situación jurídica se viera amparada y reconocida en los distintos estados, es decir, verse tutelada, protegida. Es un principio de continuidad sobre los distintos lugares donde llegaba, y sobre todo cuando llegaba a destino, que también fuera reconocido y tutelada, es decir, el mantenimiento de dichos derechos. Sobre la contextualidad, esto hace también a el cómo aplico ese conocimiento extranjero. Es decir, sus normas deben ser interpretadas dentro del orden jurídico al que la norma pertenece. Desde mi visión tiene un abordaje bifronte. Por un lado, cuando leo, supongamos, una norma en materia de derecho internacional privado y me remite al derecho extranjero, hay veces que dicho derecho extranjero no lo voy a aplicar. ¿Por qué? Porque tengo que leer dicha norma y esa remisión al derecho extranjero en la norma del país en donde la estoy leyendo. Supongamos, un país que tiene una posición totalmente contraria al, supongamos, la pena de muerte, no voy a aplicar el derecho extranjero para que justamente me puede, de un país que sí acepta la pena de muerte y que justamente es el tema de dicha remisión, no porque trate de otro tema, sino porque justamente si aplico el derecho extranjero me va a llevar me puede llevar a la pena de muerte. En ese caso puedo excepcionarme, es decir, no aplicar el derecho extranjero. Hay otras situaciones, no lo amplío mucho, pero es que entiendan que hay que leer el contexto en el que se está realizando. Todo esto tiene normas y todo esto tiene mecanismos para hacerlo, no es que me lo invento, claramente, ¿no? Y después es importante el contexto también a la hora de el cómo leo el derecho extranjero. Porque supongamos, nos pasa incluso entre nosotros, es decir, hablo de Latinoamérica, yo tomo una norma que habla sobre, supongamos, no sé, el usufructo en Argentina y tomo otra sobre el usufructo en Colombia, y no necesariamente tengo que leerlas igual. Entonces tengo que saber cómo el contexto y entender el ordenamiento jurídico en el que está inmerso esa norma. Eso es clave para aplicar derecho extranjero. No es solamente me leo el artículo y ya está, sino que tengo que entender cómo encuadra y cómo se lee ese artículo en ese país. ¿Okay? Eso es una de las cosas más difíciles de hacer para los operadores jurídicos, jueces y los abogados y fiscales y demás. Este es bastante importante, que es el principio de la ubicación del centro de gravedad fáctico de la relación jurídica. ¿Qué estamos hablando aquí? Bueno, uno de los puntos clave para, porque decíamos antes, me remite a derecho extranjero, me dice qué jueces pueden ser aplicables. Es muy difícil a veces decir, bueno, pero ¿desde dónde parto? ¿Desde dónde empiezo? Bueno, desde dónde estás parado. Eso es como la forma más básica de definir esto. Es decir, el principio de ubicación del centro de gravedad fáctico es desde donde estoy parado en mi relación jurídica. Yo quiero realizar la demanda aquí en Brasil, bueno, voy a tener en cuenta el derecho internacional privado brasileño y voy a ver a dónde me remite. Y desde ahí me voy a ver qué juez es el competente. Y desde ahí construyo. Es el punto clave, es decir, el centro de gravedad fáctico se ubica en el estado donde la relación jurídica busca ser reconocida o se pretende hacer valer. Cuando hablaba antes, por ejemplo, de mandar un exhorto, una carta rogatoria, para solicitar un embargo, una de las opciones clave podría ser, perfecto, no pidas una carta, viaja a ese país y ahí haz la demanda. Y ahí solicita el embargo, ahí haz el proceso. ¿Por qué? Porque ahí están los bienes. Va a ser mucho más fácil y mucho más rápido que se haga el embargo en esos bienes. ¿Ok? Eso es un punto que resulta interesante. ¿Por qué? ¿Qué? Porque lo que hice fue cambiar la ubicación del centro de gravedad fáctica. La simplicidad hace básicamente a tratar de tomar la opción más sencilla, la solución en virtud de los elementos menos complejizantes. Pero bueno, eso claramente queda a discrecionalidad a ciertos parámetros de los distintos operadores jurídicos y en especial de los jueces. Dos puntos. Uno es, en materia de naturaleza jurídica, yo tengo varias normas que puedo considerar de derecho internacional público, pero no todas están situadas en el mismo punto.
tengo las normas de derecho, perdón, tengo las de orden jurídico internacional y las de orden jurídico nacional, que las subdivido en dos. La más fácil de ver dentro del orden jurídico nacional son las normas de derecho interno. Son normas que no son normas de conflicto, que no son normas de derecho internacional privado. Son normas de fondo, normas del país que regulan las distintas cuestiones y aspectos jurídicos relevantes del país. Son como territoriales, por decirlo de alguna manera. En el orden jurídico internacional, que es un tema que nos va a importar bastante en el plano de las relaciones internacionales, estamos hablando de toda una serie de normas que se dan entre países, pero que regulan situaciones de los particulares. Por ejemplo, tratados multilaterales o bilaterales de materia de derecho internacional privado, convenciones, tenemos la figura de los convenios, de los protocolos. Hay toda una serie de instrumentos que son del derecho internacional público y que se manifiestan con los modelos clásicos de la diplomacia y del diálogo y las relaciones entre países, pero que el contenido de esos documentos, el contenido de esas expresiones de la comunidad internacional, va a ser derecho internacional privado, normas de derecho internacional privado. Y después tengo lo que decíamos antes, normas reguladas dentro del propio país, normas son de contenido del derecho internacional privado, pero que están dentro del propio país. Esto lo pongo de esta forma, lo más visual posible, porque también va a ser importante a la hora de interpretar e integrar el derecho. Es decir, voy a tener en cuenta primero las normas del orden jurídico internacional, después la de orden jurídico nacional, y también el cómo dialogan entre dichas normas, porque a veces puede incluso haber contradicciones, y cuál tengo que tener en cuenta. Ese es un punto que me parece relevante e importante. No sé si va quedando claro, es un tema complejo, es un tema amplio, enorme. Claramente esto sería para un curso, para un año, pero lo que me interesa es que tengan idea de cómo funciona, que hay un conflicto de normas. Ahora lo vamos a ver, la norma de conflicto, vamos a ver varios casos de cómo me remite. Entonces, y voy a regular distintas situaciones jurídicas, situaciones de lo cotidiano, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Me parece importante, como les ponía en el ejemplo, que entendamos que las distintas normas tienen un modelo y cómo tengo que aplicar esas normas. Esas normas de fondo, ese derecho aplicable que va a ser extranjero, justamente tengo que tomarlo en cuenta, tengo que leerlo desde el contexto, es decir, tal como se leería, tal como se aplicaría en el país extranjero. Esto es un tema muy delicado, muy difícil, porque claramente, primero, los operadores jurídicos se forman en las normas de dicho país y no en las del mundo, y no en las de todos los países. Entonces, es un tema difícil de materializar. Hay, además, situaciones muy variadas y muy amplias. Muchísimas situaciones jurídicas están dentro de la regulación del derecho internacional privado. Vamos a pasar, si les parece, como a la parte un poco más de los ejemplos, que va a ser un poco más visual. Aquí les traigo 4 normas, ¿ok? De distintos países y de distinto planteo, porque las normas de derecho internacional privado son varias. Pero son justamente normas de conflicto. Para que entiendan y sepan leer y sepan identificar una norma de conflicto, yo voy a tener una categoría, la cual me va a orientar en dónde va en el organigrama, en el orden jurídico, de qué situación jurídica estoy hablando, la categoría. Después voy a tener una disposición, que va a ser lo que regule, y después voy a tener un punto de conexión. El punto de conexión es el que tiene ese elemento extranjero, ese elemento que decíamos antes, elemento internacional relevante. Y además contiene lo que decíamos, la remisión, es decir, me envía a un derecho, a otro derecho. ¿Ok? En este caso, les pongo el primero, que es el más sencillo. La capacidad de ejercicio de las personas físicas se rige por la ley de su domicilio. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, no hay mayor complejidad. ¿Por qué? Porque mi domicilio está en el mismo país donde estoy haciendo las cosas y las situaciones jurídicas a las que me enfrento. Entonces, si quiero firmar un contrato o si quiero realizar ciertas cosas,
las normas sobre la capacidad que están dentro del derecho interno, esto está dentro del orden interno, pero es derecho internacional privado, regularán. Pongamos el ejemplo mismo en Uruguay, ¿cómo se adquiere la capacidad de ejercicio? Bueno, con la mayoría de edad, generalmente, ¿no? Con la mayoría de edad, que son 18 años. Entonces, si mañana viene una persona y me pregunta, quiero comprarme, no, supongamos un auto, quiero comprarme, a firmar tal contrato, hacer una compraventa. Diría, ok, sí puedes hacerlo, pero ¿qué edad tienes? Tengo 17 años. Bueno, entonces, si bien puedes hacerlo, vas a necesitar que firmen tus padres, si estás bajo patria potestad, o que firmen tus tutores legales, si estás bajo tutela legal. ¿Por qué? Porque necesitas una representación porque no eres plenamente capaz en el ejercicio, sino que eres menor de edad. Pero se me olvidó hacerle una pregunta que es clave desde esta norma. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu domicilio? Porque quizás no le pregunté, pero quizás me dice, supongamos, no, mi domicilio, yo vivo habitualmente y mi domicilio está, ¿dónde? Está en, supongamos, Grecia. Y supongamos que Grecia, la mayoría de edad se adquiere a los 17 años. Entonces esa persona es totalmente capaz. Entonces, si bien está en Uruguay y quiere comprar algo aquí, igualmente es capaz, aunque no cumple con la norma interna. ¿Por qué? Porque para leer, para interpretar su capacidad y delimitar su capacidad, voy a utilizar el derecho griego. ¿Ok? ¿Entendemos un poco cómo está funcionando? Identifiqué, vi la categoría de que estoy hablando, de la capacidad, la categoría de ejercicio de las personas físicas, es decir, en materia solo de personas físicas, no personas jurídicas, no estamos hablando de empresas, estamos hablando de individuos, esa es la disposición, y el punto de conexión, la ley de su domicilio. Voy a mirar cuál es su domicilio. Esto no estamos acostumbrados, ¿no? Muchas veces no es lo que más vemos o lo más visual sobre las normas. Normalmente pensamos que un país regula sus situaciones jurídicas dentro de ese país y ya está. Pero hay que entender estas remisiones internacionales que me mandan a un país y que, bueno, ahí tengo que ver cómo tengo que aplicar dicho derecho extranjero. Aquí estamos sobre el fondo, es decir, voy a mirar esa capacidad, como decíamos antes, es el contenido, es el derecho aplicable. Ahora lo que vamos a mirar es la otra versión. Lo que decíamos antes, normas de conflicto, pero también tengo situaciones de competencia, de jurisdicción. ¿Cuál va a ser el juez aplicable? En este caso les traigo el ejemplo del Código Civil y Comercial argentino, que en su norma, la 2643, dice, son competentes para entender en la sucesión, por causa de muerte, los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? ¿Alguien nota la diferencia? En la primera estoy hablando de la capacidad de ejercicio, aquí estoy hablando, es más, la categoría en este caso es sucesión, estamos hablando del derecho sucesorio, se va a abrir, es una herencia, la cual por causa de muerte tengo un causante, que es el fallecido, y me dice cuál va a ser el juez competente para entender. Y tengo dos puntos de conexión. Uno va a ser el último domicilio del causante, y el otro va a ser el lugar de la situación de los bienes del inmueble. Entonces, perdón, el lugar de situación de los bienes inmuebles. Muchas veces eso, como les decía antes, como en el caso del embargo, el dónde están los bienes facilita o es más sencillo a la hora de generar, en este caso, una sucesión, es más sencillo al reparto y a la gestión de dicha sucesión, dado que los bienes están en el lugar. Si bien la puedo hacer, que no tienen por qué coincidir, porque el domicilio del causante puede no ser donde están los bienes. Entonces me puede estar dando dos jueces distintos. Supongamos que el domicilio del causante era en México y que los bienes del causante, el causante tenía propiedades en Panamá. Entonces claramente me está dando dos jueces distintos. Los jueces para entender en la sucesión van a ser, y asumimos que lo estoy mirando desde Argentina, porque estoy usando el derecho argentino, va a ser o el juez en este caso, el juez mexicano o el juez panameño. Es decir, me está indicando cuáles van a ser los jueces competentes para entender. Por eso, el contenido de las normas va a ser de fondo,
o también va a ser, como decíamos antes, de forma, es decir, para delimitar tanto el derecho aplicable, cuál es la norma, cuál es el derecho extranjero que corresponde, a dónde me envía, para interpretar, para definir esas categorías, y también de competencia, de jurisdicción, cuáles van a ser los jueces. En este caso, incluso, simplemente tengo la conexión de una O. ¿Qué quiere decir? El que va a presentar el proceso, va a iniciar dicha sucesión, va a elegir entre un juez o otro según considere, a su criterio, ¿ok? No siempre es a criterio. Puedo tener varios puntos de conexión, pero no siempre es que yo decido cuál, sino que se dan por defecto. Lo vemos en la siguiente. En la siguiente norma, hablamos es el artículo 10.5 del Código Civil Español, y dice, se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido, en su defecto, la ley nacional común a las partes, a falta de ella, la ley de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato. Esto está organizado, no tengo que ir a la primera si tengo, si no tengo voy a la segunda, si no tengo, así voy organizando los puntos de conexión. Puede pasar que las partes no tengan elementos en común y además no hayan pactado, como decíamos antes, en un contrato no hayan determinado cuál era la ley aplicable, entonces claramente terminaré cayendo en la última, la del lugar de celebración del contrato. ¿Ok? Eso es importante, porque en este caso estamos hablando de obligaciones contractuales, es decir, en materia contractual, la figura de los contratos y a lo que me obligo. Y cuando una parte no cumple, a exigir el cumplimiento o la finalización del contrato, la resolución, lo que corresponda, lo que se quiera exigir en virtud de dichas obligaciones, de lo que se obligaron ambas partes. Entonces ahí va a ser muy relevante determinar cuál es la ley. Incluso en este caso puede pasar que yo tenga varias situaciones y que tenga que ir determinando si corresponde una ley o otra. Y se va dando todo ese esquema organizado en materia de obligaciones contractuales. Como decíamos, estamos viendo distintos países. Todas estas normas son de orden, que lo veíamos antes, están aquí, las de orden jurídico nacional, normas de derecho internacional privado. Es decir, dentro del orden jurídico nacional tenemos normas de derecho internacional privado, que son estas tres que estamos viendo. Pero la cuarta es una norma de derecho internacional privado, pero de orden jurídico internacional. ¿Qué dice esta norma? Es el artículo 13. Pero es el artículo 13 del Tratado de Montevideo sobre Derecho Civil Internacional de 1940. Es una norma que varios países acordaron, es un tratado, en el plano de las relaciones internacionales, del derecho internacional público, esos países acuden y lo firman y posteriormente lo ratifican y hacen que esa norma sea obligatoria a nivel nacional. Entonces, lo que dice en este caso es la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la categoría matrimonio, la forma del acto y la existencia y la validez del mismo, estamos hablando de la categoría matrimonio, se rigen por la ley del lugar en donde se celebra, el lugar de celebración del matrimonio. ¿De acuerdo? La disposición, el punto de conexión, el lugar de celebración. La ley del lugar de donde se celebra. ¿Ok? ¿Qué estamos entendiendo acá? Estamos ante, como pueden ver, no está solo en un solo país, sino que en este caso, este tratado obliga a Paraguay, Argentina y Uruguay, son 3 países que han ratificado el Tratado de Montevideo del 40, y se obligan ante esta norma. ¿De acuerdo? Es decir, a la hora de, por ejemplo, ver la capacidad para contraer matrimonio, me voy a remitir a la ley del lugar donde se celebró. Si yo quisiera decir que un matrimonio es nulo, por ejemplo, voy a tener que utilizar el derecho al lugar donde se celebró. ¿De acuerdo? O sobre cómo se practicó el acto. Les pongo un ejemplo. En Uruguay, un matrimonio donde el funcionario no tiene lo que se llama la banda pro tribunali, que es como imagino, una banda, si no tiene dicha banda, el funcionario del registro civil no tiene dicha banda a la hora de realizar el matrimonio, es decir, de hacer el matrimonio con ambos cónyuges, el matrimonio es nulo, de pleno derecho. ¿Ok? Es nulo por el hecho de que no cumple con esa solemnidad. Entonces, si quizás el matrimonio se realizó, los cónyuges están convencidos que sí, nadie se dio cuenta, están los testigos, se cumplió con todo, pero no tenía la banda. Entonces, en ese caso, y quizás los cónyuges están en Argentina,
se determina que se aplica el derecho uruguayo, porque se celebró en Uruguay, se aplica el derecho uruguayo y se dice es nulo. El matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque no cumplió con los formalismos, con los aspectos y solemnidades que exigía la forma del acto. ¿De acuerdo? Es un ejemplo para que estos ejemplos son, hay millones, como se podrán imaginar, hay cientos y miles de normas en el mundo entero, que hace justamente a las situaciones que nos pasan a todos, las capacidades para ir a firmar un contrato, para comprar algo, estamos en la otra situación para heredar, estamos también las obligaciones contractuales, y en el último caso estamos hablando del matrimonio. Son muchísimas las situaciones jurídicas. Muchas de ellas no son especialmente relevantes para las relaciones internacionales, otras sí, que es lo que vamos a ver. No sé si hay algún comentario, o si hay algún aporte. Ok, veo que Carlos me hace un comentario, es más como un caso. Yo en el día de hoy quería incluso traerles un caso, pero bueno, no, se nos iba de tiempo. Sin lugar a dudas, la aplicación de casos prácticos. Justamente él habla sobre reclamos o demandas, por ejemplo, de mercaderías con proveedores chinos. La demanda sería mejor realizarlas en China que en el país que resida el demandante. Bueno, eso depende. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es el contrato. ¿Cuál es el contrato de compraventas? Como hablas de mercaderías, lo más probable es que para la norma aplicable se haya podido ir por la Convención de Viena sobre compraventa de mercaderías, la Convención de Naciones Unidas en materia de compraventa internacional de mercaderías, que regulará las cuestiones de norma, pero no cuestiones de juez. O sea, no va a determinar la jurisdicción. Las partes pueden haber acordado someterse a arbitraje o someterse a cierta jurisdicción, a cierto juez. El país de sede, supongamos que se celebró en China y podría pasar que tiene un foro, es decir, que la sede es China. En ese caso, lo más probable es que la demanda tenga que ser conocida por los jueces chinos, pero no necesariamente bajo ley china, puede ser bajo ley de otro país. Aunque esto puede variar muchísimo. Es enorme la variación. Mismo lo veíamos en el artículo en el caso del Código Civil Español. Es decir, las obligaciones eran la ley que las partes se hayan sometido, si no hay ley de las partes, la ley nacional común, si no hay ley nacional común, porque las partes son de diferentes países, la ley de residencia habitual, si no coinciden en residencia tampoco, iríamos por el lugar de celebración del contrato. Pueden ser muchas las opciones y la casuística, es decir, las posibilidades son enormes. Como decíamos antes, importa el análisis del caso concreto. Eso ya hay que irse al caso concreto. Pero pueden ser diversos y también pueden ser diversas las posibilidades. Puede pasar que te salgan 3 jueces competentes de distintos países o distintas opciones y decidir cuál es el más conveniente. Cuál tiene una jurisprudencia que te pueda ser más favorable o que tenga cierta normativa, porque después pues, puede pasar que no se hayan regulado todos los aspectos y algunos se vean sometidos a la ley del país, y en ese caso hay que evaluarlo. Eso ya sea más a la técnica del operador jurídico sobre qué aplicar, ¿no? Bueno, Belian, eso ya en realidad es más un tema de derecho interno, ¿no? En el caso concreto de Uruguay no variaría, porque no cambia nada que, es decir, que se tenga hijos eh, que podríamos decir no legítimas, es decir, fuera del matrimonio. No cambian nada, la afiliación es totalmente plena en derecho, estén casados o no cambia. No hay pérdida de derechos ni nada. Y en el último, después dice, el idioma oficial internacional entre las partes es francés. No, las partes de hecho determinarán el o los idiomas en el cual se darán tanto las comunicaciones como los distintos aspectos. E incluso podemos tener situaciones donde, bueno, el juicio tenga que estar con intérpretes y traductores, por supuesto, porque el contrato admite varios idiomas. Eso es, como decíamos antes, la autonomía, la libertad que tienen las partes y la plena autonomía que tienen las partes para determinar
los distintos elementos, tanto bueno, cuáles son los idiomas del contrato, cuáles son las cláusulas relevantes, si va a haber arbitraje, si va a haber, es decir, confidencialidad, si va a haber un montón de cláusulas y compromisos, y también la figura de lo que es el derecho aplicable y el juez competente. En realidad es de lo más relevante. Bueno, eso en realidad es una cuestión, normalmente es una cuestión, puede ser legal, muchas veces tiene amparo legal, pero muchas veces también tiene amparo administrativo. Es un trámite, el tema de la licencia de conducir o el carnet de conducir, si para extranjeros está reconocido y se puede alquilar un vehículo y se puede conducir. Eso hay que informarse sobre. Esto es derecho nacional, ¿ok? A priori puede haber incluso convenios donde se convalide para alguien que se quede, que no solo es un turista, puede haber convenios internacionales y demás. Sí, bueno, eso estamos entrando, Carlos se adelanta, hay un tema muy interesante, y es que la idea de esta clase es que ustedes tengan una primera noción sobre esta base madre, esta base grande, que es el derecho internacional privado, y dentro de eso lo que vamos a después estar viendo es aspectos del régimen jurídico del comercio exterior. Vamos a estar viendo cuestiones más concretas del comercio exterior, eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir. Eh, la relevancia del derecho internacional privado. Porque ustedes me dirán, bueno, muy interesante, no sé, el matrimonio, el divorcio, pero ¿qué tan importante para las relaciones internacionales es? Es poco. Por eso hay que ver cuáles son los puntos, que es lo que me interesa que también se queden, primero, de que entiendan un poco cómo funciona esta idea de las normas de conflicto, de que puedo estar en un país y estar aplicando el derecho de otro, y que puedo tener varios jueces competentes, entonces puedo acudir a varios foros, de hecho, cosa que pasa bastante, sobre todo con grandes empresas o grandes inversionistas, el ir al foro que más me conviene, y también en los distintos contratos, cómo se va generando todo un híbrido, todo un armado entre qué leyes voy aplicando y qué aspectos regula cada ley, y qué juez competente estipulo en base a qué competencia, qué jurisdicción estipulo en base a entender en dicho contrato o en qué partes del contrato, etc. Dentro de la relevancia del derecho internacional privado en las relaciones internacionales, les destaco tres, que algunas las vengo mencionando. La primera es la producción o las usinas generadoras del derecho internacional privado de orden jurídico internacional. ¿Por qué? Porque esos tratados, esos convenios, esos protocolos, esas normas que se producen en esas reuniones, esas conferencias internacionales, claramente son, es decir, son de un ámbito internacional, es decir, internacional público, ¿de acuerdo? Se darán de la forma más clara dentro del marco de las relaciones internacionales. Y ahí voy a estar en el cómo se van generando, utilizando el derecho internacional público, tratado, firma, ratificación, adhesión, etcétera, y después, sí, las normas que regula dentro el documento, va a ser normas de derecho internacional privado. Como pueden, es decir, como pueden haber ido viendo un poco lo que les decía, el derecho, esta rama del derecho internacional privado, abarca muchísimas y regula muchísimas situaciones jurídicas. Desde cuestiones familiares, es decir, derecho de familia, procesales, como hablábamos antes de las cuestiones de los exhortos y las cartas rogatorias, proceso sucesorio, como vimos, procesos laborales, cuestiones contractuales, comerciales, e incluso temas penales como extradiciones y otros. Es decir, el número es enorme. La cantidad de situaciones jurídicas comprendidas y de ramas jurídicas que se ven atravesadas por el derecho internacional privado son muchísimas. Entonces, justamente, lo importante es ver y ser capaces de ver los que más relevancia tienen para las relaciones internacionales. Entonces, más allá del alcance jurídico, ciertas materias se destacan. Como decía, las de la producción o las usinas del derecho internacional privado, porque, bueno, justamente se dan en un ámbito de las relaciones internacionales y del derecho internacional público.
Ahí vemos un intercambio. Yo les pongo algunos ejemplos. En nuestra región, en la región de Latinoamérica, destaca mucho las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, comúnmente llamadas CIDIP, en las cuales tenemos toda una cantidad de convenios donde se regula desde arbitraje internacional, cartas rogatorias y exhortos, materia de cheques, materias de títulos valores, es decir, de los distintos países. La forma es tratar de generar mayor seguridad jurídica, no solo a nivel nacional, sino a nivel, en este caso, regional, donde algunas están ratificadas por Estados Unidos y por otros países de la región, otras no están ratificadas y entonces la lista es más chica y esa CIRIP es más corta en su aplicación, es más pequeña en la cantidad de países. Después, por ejemplo, incluso lo pueden haber escuchado, cada tanto eh, se menciona, que es, tenemos conferencias de la Haya, conferencias de Naciones Unidas, por ejemplo, una muy conocida es la conferencia el convenio de la Haya en materia de restitución internacional de menores, ¿de acuerdo? Porque bueno, tenemos situaciones donde hay menores que han sido retirados de su país habitual, y bueno, en virtud del principio reconocido, del principio de los derechos del niño, del principio del interés superior del menor, hay todo un convenio y cómo tienen que darse los distintos órganos judiciales y las autoridades centrales para gestionar la restitución internacional de dicho menor a su domicilio o a su residencia habitual. Después podemos destacar también la UNCITRAL. La UNCITRAL es la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Derecho Mercantil Internacional. Hablábamos antes del convenio, perdón, de la Convención de Viena sobre, es una convención madre muy conocida, Convención de Viena para la compraventa de mercancías a nivel internacional y de mercaderías, y justamente me conecta con el siguiente, es decir, con la figura de los contratos y del comercio internacional. Un aspecto muy importante, ya hemos hablado en las relaciones internacionales, la alta relevancia de la economía internacional. Bueno, parte de esa, cómo se va desarrollando esa economía internacional hace a los negocios internacionales, empresas multinacionales, presencia de agencias, presencia de sucursales, contratos de transporte, en la compraventa internacional de mercaderías, las inversiones extranjeras. Bueno, esto claramente va a tener todo un desarrollo, tanto a nivel de tratado entre los distintos estados, como también en materia de cómo lo regulo. Voy a tener tratados, por ejemplo, tratados bilaterales o multilaterales de inversión extranjera, vamos a tener toda una serie de situaciones que mismo uno de los compañeros mencionaba, bueno, tengo un proveedor en China y ¿dónde debo, por ejemplo, exigir el cumplimiento del contrato? Porque no me entregó la mercadería. Bueno, vamos a justamente destacar la aplicación del derecho internacional privado para ese caso. Y por último, cuando hay conflicto, es decir, cuando hay una diferencia o hay una insatisfacción jurídica, como diría Barrios de Ángeles, es decir, tengo un litigio. Cuando tengo un litigio, tengo un conflicto judicial, en este caso no necesariamente judicial, sino tengo un problema, por ejemplo, en el cumplimiento de un contrato o en materia de inversiones, etcétera, vamos a tener la figura del arbitraje. El arbitraje lo mencionamos cuando hablamos de las soluciones pacíficas de controversias, pero hablábamos del arbitraje desde la visión del derecho internacional público. Aquí vamos a hablar desde el arbitraje para particulares. Estamos hablando de a veces se le llama justicia privada, es relativo, pero en realidad estamos hablando de la contratación de árbitros que hacen las funciones de autoridades jurisdiccionales, no judiciales, no son jueces, no forman parte del poder judicial de ningún país, y que van a entender, van a tener competencia para generar, en vez de un fallo judicial, se llama laudo arbitral, para dirimir dicho diferendo, dicho conflicto entre las partes. El arbitraje internacional va a ser clave, y de hecho, por las características y algunos de los aspectos del arbitraje en materia comercial y de inversiones especialmente, va a ser clave en materia de los negocios internacionales. Estos tres grandes puntos son clave desde la visión de las relaciones internacionales. Me interesaba lo de antes para tener una panorámica de cómo funciona el derecho internacional
privado y que lo puedan distinguir, lo puedan diferenciar del derecho internacional público, pero también me interesaba mucho que vieran los casos más específicos, porque dice, bueno, entendí cómo funciona, no sé, que funciona para el matrimonio, bueno, no es tan relevante para las relaciones internacionales. Lo más relevante para las relaciones internacionales es esto, en materia de comercio, en materia de contratos, en materia de arbitraje y también en el cómo se van dando esas normas de lo que decíamos antes, orden jurídico internacional, tratados, convenciones, protocolos. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario, si alguien quiere apuntar algo. Bien. Ujú. Profesor, una pregunta, Artemio Alarcón. Sí, Cuando uno ya adelante. está en una zona, la sala de embarque en un aeropuerto, Sí. a las normas de qué país se acoge. Vamos a decir, yo estoy de Ujú. tránsito en Panamá, yo aterricé en Panamá y Ajá. mi vuelo es para Ámsterdam. Dependerá Esa- del caso concreto. Tenemos normas internacionales, por ejemplo, las normas de aviación internacional, como puede ser el Convenio de Chicago en materia de aviación civil internacional. Entonces hay ciertas normas que van a ser internacionales y acudimos al derecho internacional público, y van a ser otras que son normas de foro, normas del lugar. Entonces, aunque usted haya atravesado el tránsito, si hubiera un problema posterior al tránsito, usted no salió del país. Es un lugar con ciertas características especiales, pero claramente las autoridades panameñas podrían volver a hacerlo ingresar al país y proceder con la normativa aplicable del país y los procesos que correspondan del país, indistintamente de que usted ya haya, de que usted se encuentre en tránsito. ¿Entendemos? ¿Queda claro? Sí, está bien, profesor. Perfecto. Es decir, sí tenemos normas internacionales y de hecho es muy habitual ciertos aspectos de normas internacionales, como normas de aviación internacional, mismo para estar cuando estamos arriba de un avión. Entonces hay ciertas características, pero también claramente en materia de el lugar donde estoy. Distinto es, una cosa es una situación que se da durante, en el tránsito, y otra cosa es, por ejemplo, si yo lo que quiero es reclamar, supongamos que la compañía no cumple con el contrato de transporte, quiero reclamar, lo cual sería el incumplimiento contractual en materia de relaciones de consumo, quiero reclamarlo, bueno, ahí sí es muy probable que tenga que optar si al lugar donde se celebró o al lugar donde se dieron las obligaciones, y supongamos que compré el ticket aéreo en cierto país, o que la empresa tiene sede en tal país y voy y realizo la demanda en dicho país, porque es donde tiene la empresa y donde está la sede y donde es más fácil generar, por ejemplo, conseguir cobrar y que están los bienes y lo que se llama la unidad ejecutora, el establecimiento comercial. En ese caso, estamos hablando de otra situación, no es algo que se da durante el tránsito, sino que, bueno, el incumplimiento no voy a ir a las autoridades panameñas o al Poder Judicial panameño para presentar una demanda si es algo que lo compré o que se cumplió en otra región del mundo. Ahí tomaré los recaudos hacia dónde me convendría ir, y también hay que entender, hay un tema que no entré mucho porque es un poco largo, que es lo que se llama el forum shopping, es decir, las personas que, los abogados y los operadores jurídicos que hacen shopping, es decir, que ven todas las posibilidades que tenemos en materia de qué ley me conviene más y qué juez aplicable me conviene más, y voy de foro en foro tratando de conseguir que la demanda prospere, o que el reclamo prospere, o dilatar, o lo que fuera. Es decir, pero eso ya hace más a una cuestión de práctica y deontológica del ejercicio de la profesión. Bueno, como decía, hay normas en materia, Clara, justamente hay normas en materia de
de aviación internacional, creo que varias las tendríamos que directamente ir a la Convención de Chicago. Por ejemplo, pasa lo mismo con los buques. Si el avión es de bandera nacional de tal país, se considera que está bajo la jurisdicción de dicho país. Entonces, como está bajo las condiciones de dicho país, aplicarían las normas brasileras. Entonces, a razón, así esté en la mitad del Atlántico, en otras situaciones no, las opciones y las variedades son enormes. Aplicando las normas brasileras, habría que determinar si Brasil otorga, por ejemplo, en materia de nacionalidad, otorgas por el mero nacimiento, y la base del ius soli es el derecho de nacimiento en el territorio, se considera que nace en territorio y se le aplica a que es un ciudadano brasileño, nacionalidad brasileña, o se le aplica el ius sanguinis, por base de sangre. Entonces hereda, tomará la base de, es decir, la filiación de la madre, o del padre, es decir, eso, según el caso, hay muchísimas opciones y muchísimas normas. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan cómo esto se manifiesta, cómo está escrito. Si ustedes se dan cuenta, son normas diferentes a las normas que estamos acostumbrados a leer, donde yo tengo el resultado, tengo la norma, la ley está en la norma de derecho interno, me explica, me resuelve. Aquí no, aquí me manda otro derecho, el cual voy a tener que leer y entender. Eso es un poco el chiste del reenvío, de la norma de conflicto. Me envía a otro lugar, a otro ordenamiento jurídico. Entonces así es como se va dando esta mecánica y cómo se materializa el derecho internacional privado. Claramente hay áreas del derecho que no están amparadas, no se regulan desde el derecho internacional privado. Por ejemplo, en materia penal hay muy poco en materia de derecho internacional privado, porque la ley penal tiene un principio de exclusividad del tribunal patrio, es decir, en donde se comete el delito normalmente es donde se juzga y bajo la ley penal de dicho país, de donde se cometió la transgresión jurídica del bien tutelado. Muy bien, les dejo por aquí también, para quien quiera ampliar, la bibliografía, y como siempre, muchas gracias por su atención, ha sido un placer. Muchas gracias por sus intervenciones y participaciones, siempre son muy enriquecedores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias.